Conectan. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy día vamos a estar hablando de un tema que a mí me gusta mucho, así que es un tema que me encanta que genere conversación. Vamos a estar hablando de storytelling, ¿ya? De hecho, alguna vez por ahí pueden haber escuchado el término, es un término harto conocido, el del storytelling, pero una cosa es conocerlo, verlo desde la perspectiva teórica y otra cosa es entenderlo desde la perspectiva de lo que se puede lograr a partir del storytelling. ¿Ya? Hoy día les he traído una cierta cantidad de material audiovisual. Tenemos una TED Talk que dura unos 15 minutos que no, en realidad creo que no la vamos a ver porque nos puede sumar verla cada uno por su cuenta, es bastante interesante, pero les voy a dejar el enlace. Y después tengo unos cuantos comerciales que a mí me gustan mucho y que creo que representan muy bien toda la narrativa del storytelling. ¿Ok? Así que vamos a empezar a meternos un poco en los temas. Ya saben que si tienen cualquier duda, pregunta, consulta, comentario en el chat, yo feliz y encantado de responder todo lo que se pueda responder. Eh, y ya, nada, hoy día vamos a tratar de hacer la sesión sin break para correr un poquito y que puedan hacer su evaluación en los tiempos adecuados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la sesión? Es aplicar los fundamentos del storytelling y el branding con IA para diseñar contenidos que generen conexión emocional y diferenciación de marca. Y yo sé que esta palabra, conexión emocional, está bastante manoseada, hay muchas personas que lo utilizan de una manera bastante frugal, pero es importante decir que cuando las marcas conectan emocionalmente, tienen mayor relevancia y eso hace que tengan una presencia mucho mayor. Okay, al finalizar la sesión, el estudiante diseña una campaña narrativa de contenido de 3 piezas, utilizando estructura de storytelling, arquetipos de marca y herramientas de guía alineadas a un objetivo de negocio. Esta parte la vamos a terminar obviando un poquito porque creo que va a ser prioritario darle peso a la evaluación de las sesiones 1, 2 y 3. Y dicho sea esto, las sesiones 1, 2 y 3 han tenido este foco. La sesión 1 empezó hablando de la estrategia. ¿Se acuerdan que hablamos de la importancia de la planificación de la estrategia, de plantear los objetivos SMART, de todo lo que tenga que ver con cómo vamos a pensar las cosas que queremos hacer? La segunda sesión, la del día miércoles, tuvo mucho que ver con el contenido, con cuáles son las cosas que suman, las cosas que no suman, qué me ayuda, qué no me ayuda. Y hoy día vamos a estar hablando de cómo hacer que se sienta lo que estoy diciendo, porque no es lo mismo que yo les diga, me duele el pie, a que les diga, oye, hoy día estaba jugando fútbol y mientras estaba tratando de hacer una chalaca o una chilena, dependiendo de dónde estemos, caí mal, pisé para el costado y me jalé el tendón que la semana pasada me había estado fastidiando, ahora estoy lesionado y me duele mucho el pie. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia que hacemos tan solo con contar un poquito una historia que enganche un poco más? Y de hecho sí me duele el pie, el otro día me lesioné. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, Empecemos con algo que de repente no esperábamos ver en un curso de marketing, pero que para mí es muy interesante. Ya, como creo que les comenté en algún momento, ¿se acuerdan que les comenté que yo soy psicólogo? Pónganme en el chat nada más para saber que estamos acá. ¿Se acuerdan que les conté que soy psicólogo? Charla principal. Ajá, así sí se acuerdan, era necesario. Bueno, yo soy psicólogo, entonces todas las cosas que tienen que ver con el cerebro me fascinan. Ya, me encanta pensar en cuáles son los efectos que tienen las diferentes cosas en el cerebro, me encanta pensarlo desde cómo la biología del cerebro dispara ciertas cosas o ciertos elementos y hacen y resultan en una cierta conducta. Entonces, cuando estuve averiguando un poco sobre este tema de storytelling, me empecé a preguntar ¿por qué es fácil enganchar con las historias? ¿Por qué es fácil que las personas entendamos mejor las cosas cuando nos las cuentan con una historia que cuando nos cuentan solamente los hechos? Pónganse en este caso. Si tienen una llamada telefónica con una amiga o un amigo que no ven hace muchísimo tiempo, sí o no que lo principal es el chisme, sí o no. Y está bien, es parte de la naturaleza humana. El chisme es más divertido y más rico que los hechos. Sí, terminé con mi enamorada, salimos un tiempo con otras personas y ahora estoy solo. 3 hechos que por sí mismos podrían contar una historia muy interesante, ¿no? Porque al final el chisme es lo que nos mantiene así, no quiero decir vivos, pero el chisme es muy rico, es muy divertido.
¿Qué pasa en el cerebro cuando nos cuentan una buena historia? Cuando a ti te están contando algo interesante, algo chévere, sea narrado, sea a través de películas, sea a través de canciones, lo primero que pasa en tu cerebro es que se dispara la dopamina, ¿ok? La dopamina es un neurotransmisor, no tienen que aprenderse la fórmula, por caso, pero la dopamina es un neurotransmisor que activa para nosotros la atención, la motivación y la memoria. Esos tres elementos en simultáneo. La dopamina se dispara en tu cerebro y automáticamente prestas más atención, te sientes más motivado hacia lo que estás escuchando y se activa mucho más la memoria. No sé si en algún momento les han dicho que los aprendizajes se vuelven significativos cuando toman relevancia en nuestras vidas. Cuando algún tema del colegio o de la universidad engancha con nosotros en un nivel mucho más personal. Esa es la dopamina, haciendo que sintamos que las historias que nos están contando se relacionan con nosotros y que nosotros nos relacionamos con ellas y por lo tanto son más fáciles de recordar. Y esto no es que voy a apretar el botón de la dopamina. No, el solo hecho de que alguien te esté narrando algo con lo que te sientas identificado o que sea finalmente una buena historia, ya tiene este proceso. Ustedes imagínense la capacidad que tiene una marca cualquiera, sea de repuestos, sea de salones de belleza, sea de maquinaria pesada, sea de instalaciones de gas, sea de banca, la potencia que puede tener si activa dopamina en el cerebro de las personas, porque automáticamente van a escuchar más fácilmente sus mensajes, porque automáticamente las personas se van a sentir más motivadas y va a disparar mucho más la memoria. Además, la dopamina es el centro de las recompensas del cerebro. Cuando, por ejemplo, no sé si les ha pasado, de hecho les ha pasado en algún momento, que tienen una semana pesada y han tenido mucho trabajo, pero el día viernes o el día sábado, cuando acaba la jornada, se sienten como, me siento bien de haberme esforzado tanto. Esa es la dopamina diciéndole a tu cuerpo que lo ha hecho bien y se siente súper bien. Y lo puedes activar con historias. Además, la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor, le dicen el neurotransmisor del amor, porque cuando uno está enamorado o enamorada, bota mucha oxitocina. Pero también la oxitocina se bota cuando hay conductas de cuidado. Por ejemplo, hicieron un estudio con monitos hace muchos años y quisieron ver qué se producía en su cerebro cuando hacían diferentes interacciones. Y encontraron que cuando hacían esta cosa que los monos hacen de buscarse pulgas o piojos en el cuerpo del otro, el que estaba recibiendo esa atención producía oxitocina. ¿Por qué? Porque la oxitocina también tiene que ver con la empatía, con la cercanía, con la confianza, con todo lo que se relaciona con esta capacidad de sentirte cerca de alguien, o en este caso que hablamos de storytelling, con algo. ¿Alguna vez les ha pasado que están leyendo un libro y de pronto resuenan mucho con la historia de uno de los personajes o se sienten identificados o identificadas con algún personaje en particular y dicen, pucha, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que te está pasando? O de repente cuando están leyendo alguna historia, justo estoy leyendo un libro de terror, por eso saco, o están leyendo una historia de terror y de pronto empieza la narración a decir y empezó a avanzar por el pasillo y tú dentro tuyo dices, no, no, no avances, o sea, porque estás sintiendo lo que está sintiendo esa persona ficticia que está en una historia que nunca pasó realmente, pero que es una historia finalmente. La oxitocina es lo que nos permite sentir eso. Imagínense ustedes que una marca pueda despertar ese tipo de emociones en nosotros, que nos dispare la oxitocina y nosotros podamos sentir esa empatía, esa cercanía y esa confianza por esta marca. Imagínense ustedes todo lo que podrían lograr si alguna de sus marcas produce ese neurotransmisor en las personas. La oxitocina es muy bonita. Y también está las endorfinas. Este es un término un poco más conocido. Las endorfinas te ayudan a que prestes más atención a lo que estás viendo. Recuerden que la dopamina también ayuda con la atención, pero la endorfina además está relacionado con cómo codificas esa atención. Si es que esa atención hace que te sientas más relajado o que te sientas más eufórico o eufórica, ¿no? Acá me he puesto el güiro endógeno. Si es que están en otra parte de la TAM, güiro significa de drogas, ¿ya? Un güiro son drogas. Pero, ¿qué pasa? Que el sistema, el cuerpo humano, está diseñado para producir las endorfinas, que son como esta sensación de estar drogado, pero de manera natural, porque es lo que produce el cuerpo. Y tú puedes ayudarle a tu cuerpo a que produzca mayor cantidad de endorfinas y sientas esta sensación de atención al mismo tiempo que estás con relajo, con tranquilidad, o que estás mucho más activo o activo. ¿Por qué? Porque el cuerpo funciona así. Imagínense nuevamente
la potencia que puede tener una marca que hace que tú te sientas más relajado, más relajada, o más eufórico o eufórica. Yo digo, si combinamos esto con el nivel atencional más alto, con la confianza y además con la posibilidad de sentir cercanía y empatía por esa marca, pues es un golazo, es una cosa increíble la que pasa en el cerebro cuando te cuentan una buena historia. Entonces, ¿y por qué les comento esto y por qué abrimos con esta parte? Porque me ha pasado conversar con personas sobre storytelling y estas personas en algún momento me han dicho, pucha, sí, pues, pero, o sea, ¿qué es más importante, la historia o los hechos? Cuando hablamos de marcas, la historia es 1000 veces más importante que los hechos. Si no, yo les voy a preguntar ahorita, ¿alguno de ustedes no conoce, y respóndanme en el chat, por favor, ¿alguno no conoce la campaña de los osos panda, perdón, de los osos polares de Coca-Cola? ¿Alguien no conoce esa campaña? Creo que hay un silencio absoluto porque todo el mundo la conoce. Y la podemos llevar a diferentes hechos en la historia de la humanidad. Como por ejemplo, alguien no conoce la historia del cristianismo, la historia de la crucifixión de Jesús. Muy difícil que alguien no la conozca. Alguien no conoce la historia relacionada con la guerra de Maratón, que dio origen a la maratón de las Olimpiadas. Es un poquito más rebuscada, pero alguien no la conoce. ¿Saben qué pasa? Que las historias trascienden y esto tiene un sentido evolutivo, ¿ya? Y acá me voy a poner un poquito teórico, pero ustedes, y respóndanme en el chat, quiero que se imaginen un ratito este escenario, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que tienen en común Caperucita Roja con Ricitos de Oro y con Hansel y Gretel? Esos tres cuentos infantiles, ¿qué tienen en común? Aparte de que son cuentos infantiles, ¿qué se les ocurre? Esta no es capciosa, ¿ah? Realmente. ¿Qué piensan que se les ocurre que tienen en común estos tres cuentos infantiles? ¿Que son niños sin papás? Ok, válido. Pero Ricitos de Oro sí tenía papá. Bueno, ya, no importa. Es uno de los elementos. Pero, ¿saben qué tienen en común? Todos tienen moraleja. También, y ahorita te voy a explicar por qué todos tienen moraleja, Carita. En esos tres cuentos, la premisa es básicamente la misma. Ojo, un niño o una niña que no hace caso a alguna autoridad, padre, abuela, tíos, lo que fuere, se mete en el bosque y conoce a algún ser mitológico o algún ser de la naturaleza antropomorfo, o sea, un lobo, una bruja o algo por el estilo, pasa situaciones muy problemáticas y eventualmente vuelve a su casa después de que le han pasado una serie de traumas que los van a acompañar el resto de su vida. ¿Saben por qué los cuentos infantiles suelen tener esta forma? Porque antes las buenas costumbres se compartían de manera oral, de manera verbal. Y en el momento en que tú le querías decir a tu hijo, oye hijo, por si acaso, el bosque es peligroso, no vayas al bosque, no le ibas a decir eso porque es aburridísimo, hijo, no vayas al bosque. Ay, razón, me voy al bosque. Tenías que meterle la idea de que había algo terrorífico en el bosque que podía hacerle daño. Porque realmente en el bosque los niños podían perderse y podían morir después de 3 días de no comer. Era realmente un peligro. Hoy en día estos cuentos ya están mucho más rebajados porque ya no existe ese peligro latente de meterte en el bosque y perderte. Hoy en día los cuentos probablemente sean muy distintos para la protección de los niños o para el aprendizaje que tienen que tener los niños. ¿Por qué? Nuevamente, porque los cuentos no eran solamente historias que uno inventaba para que los niños estén entretenidos. Eran historias, y ahí viene lo de la moraleja Karina, eran historias que tenían un mensaje para proteger a la civilización, a la sociedad, a los niños y más adelante a los adultos.
Esas transmisiones orales llegan pues hasta nuestros días justamente porque tenían un sentido funcional. Y si se dan cuenta, pasa con las historias buenas que trascienden el tiempo. Que van desde un momento en que alguien se imaginó que podía decir que un lobo se comía a una niña hasta nuestros días. Y han pasado que 600, 700, 800 años desde ese momento. Y es súper bueno y súper potente. ¿Alguien aquí ha visto Game of Thrones? Me imagino que varios deben haber visto Game of Thrones. ¿Pero se acuerdan de Game of Thrones? De Juego de Tronos. La mejor serie, dice Ashley. Ok, sí, de acuerdo. A mí me gustó mucho Game of Thrones. De hecho, la estoy volviendo a ver. Y no sé si ustedes se acuerdan, si la están viendo ahorita, voy a contar algo sobre el último capítulo, así que si no la han visto antes y la están viendo en este momento, bájenle un ratito el volumen para que no se spoileen. Yo voy a hacer así cuando haya terminado de meter el spoiler, ¿ya? No sé si se acuerdan que en el último capítulo de toda la serie, voy a darle 5 segundos para 1, 2, 3, 4, 5. Ya, empieza el spoiler. En el último capítulo de la serie, cuando a Tyrion Lannister lo sacan de la prisión y lo llevan frente al consejo que iba a elegir al nuevo rey, donde finalmente escogen a Brandon Stark, lo que él dice es, no hay nada más fuerte, no, perdón, empieza diciendo, ¿qué es lo que une a las personas? El dinero, los ejércitos, y en realidad, y llega a la conclusión de que lo que une a las personas son las historias, porque las historias son las que dejan vivas las tradiciones. Exacto, Karina, las historias, eso es lo que él dice, Tyrion Lannister dice, son las historias, porque nada puede detener una buena historia. No hay ejército que pueda detenerla, no hay persona que pueda parar una buena historia. ¿Por qué creen que cuando pasa algo que una celebridad no quiere que nadie se entere, todo el mundo se entera con mayor razón? Porque las historias viajan rápido, son riquísimas. A mí me encantan las historias y todo lo que pueden lograr. Bueno, ¿a qué viene todo esto? El tema de las historias y el problema de hoy es que estamos inundados de contenido, ¿ok? El mundo está inundado de contenido, hay contenido para todo, para todos, para todas, para todes y en todos lados. Y el problema es que no hay conexión, es contenido genérico. Muchas veces el contenido genérico termina siendo es más de lo mismo, swipeamos y no nos interesa mucho. Hay mucha IA y hay muy poca emoción. Por eso es que el storytelling empieza a ser tan valioso, porque en un momento en el que todos o todas las marcas están hablando más o menos de lo mismo, no por el mensaje que dan, sino por la forma en que la expresan, en este momento es más importante que nunca aprender a diferenciarte desde las historias que cuentas. Y el storytelling tiene que tener una estrategia detrás para poder hacer de tu marca una potencia en este sentido. ¿Ok? Entonces, el storytelling es nuevamente el arte de contar historias que conecten emocionalmente con la audiencia y que transmitan el valor de la marca. En una historia tú no vendes productos, tú vendes historias, significados y transformación. ¿Ustedes se imaginan qué aburrido sería si Coca-Cola, y siempre voy a volver al ejemplo de Coca-Cola porque ellos lo hacen muy bien, si Coca-Cola solamente dijera, vendo agua carbonatada con sabor a azúcar? Qué aburrido, ¿no? Pero Coca-Cola, ¿qué es? Coca-Cola es la felicidad. Coca-Cola es la chispa de la vida. Coca-Cola es una marca que ha construido una historia absoluta relacionada con la felicidad y es muy potente. Piensen en Apple. Apple no dice yo vendo alta tecnología a un precio muy alto porque soy exclusiva. ¿Qué te dice una personas? Exacto. ¿Qué te dice Apple? Apple te dice, nosotros consideramos que la tecnología debería ser para todos y para todas. Ese es su mensaje. Y por eso justamente es que engancha también. Este video, yo justo tengo aquí abierta la ventana con los videos precargados. Voy a dejar este enlace específico en el chat para que lo puedan ver en otro momento, porque como les digo es un poco largo, me parece que es súper valioso, pero es un poco largo y no quiero que nos quedemos en esto solamente por hoy, ¿ok? Um, ¿Por qué funciona el storytelling? Ya les había dicho que el cerebro recuerda historias, no recuerda datos, ¿ok? Y es tan simple como eso. Podríamos decir en este momento que no sé, el 10% de las personas se pone zapatos rojos, qué sé yo, que no es lo mismo que yo les diga cuando,
Cuando los mercados abren y se dan cuenta que la penetración de las zapatillas rojas está creciendo porque una de cada 10 personas lo ve, termina siendo algo significativo, porque quiere decir que hay una mayor disposición para que las personas utilicen un calzado de un color no convencional. Mucho más fácil de recordar. Es mucho más simple de recordar, mira, uno de cada 10 usa zapatillas rojas. Ya después te olvidarás de todo el farfullo que puede estar alrededor, pero el dato queda, se impregna. ¿Por qué? Porque te han contado una buena historia. Además, las buenas historias funcionan porque generan empatía, que es lo que acabamos de ver con los neurotransmisores, y construye conexión emocional. Aquí y en esta parte quiero pedirles completa atención porque quiero mostrarles 3 ejemplos de marcas que han hecho muy bien esto de contar historias, ¿ya? Me gustaría hacer algo en particular. Quiero que tengan al costado suyo una hoja de papel y un lapicero o un lápiz o lo que fuera, un cuaderno, una hoja de papel, y que escriban en esa hoja lo primero que les hace sentir el momento en que termina cada uno de estos comerciales. ¿Ok? Agarren su hojita, hagan 3 cuadraditos, comercial 1, comercial 2, comercial 3, y pongan debajo del comercial 1 qué les hizo sentir el comercial 1, debajo del comercial 2 qué les hizo sentir el comercial 2, debajo del comercial 3 qué les hizo sentir el comercial 3. ¿Ok? Voy a compartir mi pantalla con todo y sonido. ¿Ya tiene su papelito en la mano? Díganme que sí, díganme que no. ¿Ya tienes su papelito en la mano? Sí, ya, perfecto. Este es el primero de ellos, ¿ok? Esta es una marca que se llama Allegro. Lo que hace Allegro es un buscador tipo Temu o algo por el estilo. Y este comercial se llama Clases de Inglés, ¿ok? Confírmeme, por favor, que se puede escuchar. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Voy a silenciarme. Recuerden, por favor, la idea del ejercicio es no pensarlo. Simplemente la primera emoción que aparece en ustedes la apuntan, ¿ok? Después de que veamos los 3, conversamos sobre eso. Va. English for beginners. I am, you are, he, she, it is. I am, you are, he, she, it is. Robert, I am. Hi. Can you show me the way to the beach? Towel. Breakfast. Fork. Knife. Bread. I love you. You are perfect. I'm gonna fucking kill you. I'm gonna fucking kill you. I love you. You are perfect. I thank you. El fuck me. Suitcase, slippers, toothbrush, passport, pajamas. Be good dog. Hi, I am. Hi, I am. Passengers on flight Aerolíneas Argentina.
your grandpa. Triángulo y Morochas, tus favoritas de siempre. ¿Qué han puesto en su papelito? Nostalgia, soledad, me sacó la lagrimita, unión, emoción, perseverancia, dulzura, me encantó, ternura, compras. Ok, está bueno. Admiración, interesante, amor, nostalgia, tristeza. Saludo, nostalgia, ganas de aprender. Perfecto. Vamos a ver el segundo comercial, ¿ok? Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Oh, shall I stay? Would it be a sin? Oh, if I can't help falling in love with you. Oh, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Won't take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Oh, for I can't help falling in love. Give extra, get extra. With you. ¿Qué pusieron en su papelito? Emoción, ternura, cariño, puro, emoción, perseverancia, amor y nostalgia, pasión, nostalgia. Ok. Vamos a ver el tercer comercial. ¿Ya? De nuevo, recuerden, la primera emoción que se les presente la ponen. Ya si quieren ni siquiera la pongan en el papel, pongan acá de frente en el chat, no hay problema. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what God does it to. Un segundito, creo que se fue un poco la señal. Voy a volver a ponerlo, ¿ya? Vemos un segundito. ¿Qué pasó, Centro? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya, ok. Ahí va, ahora sí. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be
I ain't got you, ain't got you, baby. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Oh, you don't know what it's like, baby. You don't know what it's like the way I love you. Mami, mi leche Gloria. ¿Qué dicen? ¿Qué les hizo sentir este comercial? Amor de hijo, felicidad, alegría. Cansancio sería alegría. ¿Ah? Alegría, felicidad, emoción. ¿Por qué les he mostrado estos comerciales? Aparte de porque me encantan y porque me gusta hacer que las personas se sientan bien viendo publicidad, porque de hecho son comerciales muy bonitos y muy bien logrados. Dense cuenta de la cantidad de emociones que me están colocando en el chat solamente con una pieza publicitaria. Exacto, Laura. El objetivo de esto es conectar emocionalmente. Y yo les apuesto que estos comerciales, si es que realmente se han enganchado, no se los van a olvidar así tan fácil. No va a pasar mucho tiempo hasta que digan, oye, yo me acuerdo que una vez vi un comercial de un viejito que quería aprender inglés, o el de los chicos que están enamorados, o el de los papás. ¿Por qué? Porque esa es la capacidad de trascendencia que tienen las historias que contamos. Y cuando una marca utiliza esto, se vuelve parte de la vida de las personas y se vuelve parte de cómo entendemos y concebimos la relación con el mundo, la relación con nosotros mismos. Este comercial, el último que les mostré, el de Coca-Cola, a mí me parece especialmente fuerte, especialmente relevante cuando eres papá. Y he utilizado ese mismo comercial con chicos universitarios de pregrado, que la mayoría no eran, ninguno era papá. Y te dicen, ah, sí, está bonito, pero cuando eres papá, este comercial resuena de una forma muy especial. Entonces, nuevamente, el tema es el siguiente: las historias que se cuentan trascienden. Y si nosotros podemos hacer que nuestras marcas, nuestros emprendimientos, nuestra chamba trascienda de esta manera, les aseguro que van a tener mucha, pero mucha potencia como marca. ¿Ok? A veces siento que pueden pasar desapercibidas las marcas en Storytel. Es en el caso de Coca-Cola se captó la marca, pero se complican los otros dos. ¿Cómo evitar esa mezcla? No, sí te explicas, Araceli, perfectamente. Lo que pasa es que en este momento el de Coca-Cola te ha enganchado más porque es más corto, ¿ok? Estos ejemplos que les he mostrado son buenas historias en sí mismas. Si queremos hacer el ejercicio más llevado al lado de la venta, hay otro tema complementario que es el de utilizar el timing de manera adecuada. ¿Okay? Tienes que no solamente ver que la historia sea buena, sino que enganche con efectividad, que era la pregunta que hacemos al comienzo. ¿Yo prefiero ganar carnes o prefiero ganar efectividad comercial? Efectividad comercial, definitivamente. Que no hace que estas sean malas historias. Son como dos puntos de evaluación un poco distintos. Ahí creo que es importante que sepamos que contar una historia es bonito, es bueno, es adecuado, y que cuando hablamos en el ámbito comercial también tenemos que poder contarlas de manera adecuada, es decir, respetando el formato y utilizándolo de manera adecuada. ¿Ok? Parte de la historia, o sea, una historia siempre va a tener un héroe, ¿ya? Siempre va a tener un héroe, no importa qué historia sea una historia trágica, una comedia, el héroe es el personaje principal, ¿ok? Y el héroe atraviesa un pequeño journey. El journey es que hay una situación problemática porque estás bien y de pronto hay un problema, luego tienes la solución y ocurre una transformación. Los mejores comerciales tienen esto. Una situación inicial, el abuelo compra un curso de inglés porque el problema es que no sabía inglés, encuentra la solución a través del curso y se transforma en este mensaje de soy tu abuelo.
O en los chicos que están enamorados, la situación inicial es que están enamorados, hay un problema porque la chica tiene que irse lejos, el chico encuentra la forma de proponerle matrimonio de una forma muy original y se transforma toda la situación porque ya no son novios, sino son pareja. Pasa lo mismo con el de Coca-Cola, donde hay una situación inicial en que una pareja va a tener un hijo, el problema es que el hijo es muy problemático y tiene muchos desastres. Hay una solución en cuanto aprenden a alinear su vida y la transformación ocurre cuando hay el anuncio del segundo hijo y toda la felicidad que esto conlleva. Pero esto nos hace pensar que cuando queremos hacer storytelling tenemos que pensar en cuáles son esos elementos que queremos imprimir en nuestra marca, cuál es la situación que tenemos actualmente, un problema que podríamos resolver desde nuestra marca y qué puede cambiar en la persona que termina utilizando nuestra marca, porque finalmente nuestra marca ofrece una transformación. ¿Ok? Estoy un poco fastidiado con la computadora hoy día. ¿Ok? Esto es más o menos la misma explicación, solamente que desde una perspectiva un poco más teórica. Donald Miller decía que hay 7 partes en una historia, yo creo que hay 3, pero bueno, Donald Miller dice esto, que hay un personaje que tiene un problema, encuentra una guía, en este caso nuestras marcas, que le da un plan claro de desarrollo para llegar a la meta, lo llama a la acción, el call to action que tiene que tener toda comunicación, y que lo lleva al éxito y o evita el fracaso. ¿Sí? Y si quieren tomarle un pantallazo a algo, este es el momento porque esta es la guía paso a paso de las cosas que podría tener una historia que resuene de manera adecuada con las cosas que queremos decir. ¿Ok? Parte de esto, hay un personaje de la psicología que se llama Carl Jung, es un viejo amigo conocido de todos los psicólogos, y él tiene este modelo de los arquetipos. Lo que dice Carl Jung es que todas las personas tenemos un cierto patrón de comportamientos que hace que seamos parecidos a otros. Es un poco como el horóscopo, pero un poquito más académico, si se quiere, ¿ya? Porque al final Jung también tenía sus ratos de locura. Pero bueno, lo que pasa es que se utilizó este modelo junguiano para crear arquetipos de marca. ¿Okay? Utilizaron toda la teoría junguiana y dijeron, oye, mira, hay ciertas formas en que las marcas se comportan de manera semejante y podemos hacer este cuadro. Y crearon estos 12 arquetipos de marca que son el gobernante, el creador, el cuidador, el rebelde, el mago, el héroe, el sabio, el explorador, el inocente, el amigo, el amante y el bufón. Dependiendo del autor, los nombres cambian un poco, pero todas las marcas, al menos en teoría, todas las marcas que conocemos se adscriben a al menos uno de estos arquetipos. ¿Okay? Por ejemplo, el héroe, si pensamos en un héroe, y el héroe, pues, valga la redundancia, heroico, capaz, valiente, atrévete, hazlo, y es una marca, perdón, y es un arquetipo que funciona muy bien con la marca Nike. De hecho, Nike, el eslogan de Nike es Just Do It, que es súper heroico, ¿no? Hazlo y ya está, no la pienses, hazlo, sea un héroe. El sabio, por ejemplo, que es conocedor, que tiene todo este espacio de conocimiento, Google. ¿Por qué? Porque Google se presenta de esa manera. ¿Qué otra marca tiene el arquetipo de sabio? Apple. ¿Qué otra marca puede tener el de sabio? Alguna biblioteca o algo por el estilo. El rebelde, Harley Davidson, que siempre ha sido la imagen asociada. El cuidador puede ser las marcas de salud como Pacífico, Sana, alguna otra de farmacias o cosas por el estilo. Pero, y la invitación es esta. Acuérdense de los arquetipos que son 12 y cuando vean una comunicación de una marca, piensen, esta marca está hablando en este código, en el código del inocente, en el código del mago, en el código del bufón o cualquiera. No voy a profundizar cada uno de los arquetipos porque eso es un curso en sí mismo, pero es importante que sepan que cada uno responde a una emoción, entre comillas, primaria. Por ejemplo, el explorador habla de libertad. Si la marca está hablando de libertad, como lo hace Mountain Gear, como lo hace... ¿quién más habla de libertad? Bueno, digamos Mountain Gear, lo más probable es que sea una marca que explore el arquetipo del explorador. Si habla de mucha seguridad, como las empresas de seguros o la banca, lo más probable es que sea el arquetipo del inocente. El bufón habla de la diversión. Piensen en Fanta, piensen en la marca peruana hablando huevadas. O sea, ese tipo de cosas te marcan el arquetipo. ¿Ok? Así que, nuevamente, momento pantallazo. BCP, yo creo que BCP juega entre
el sabio, porque siempre está hablándote del ABC de la banca, del conocimiento, de las cosas que necesita, y de alguna manera con el héroe. ¿Ya? O sea, ahí tiene algunos matices, pero yo te diría que es más sabio. Una cosa importante es que cuando tú tienes un arquetipo, puedes hablar o puedes comunicar en los arquetipos adyacentes. ¿Ya? Por ejemplo, como decíamos, BCP, que puede ser más de sabio, puede hablar un poco como el héroe y puede hablar un poco como el explorador. Pero si tú a BCP lo escuchas hablando como bufón o como un gobernante que va mucho al control, te hace ruido. Es como, aguanta, ¿por qué BCP está hablando de esa manera? Eso no parece BCP. Es un poco esta la mecánica. O, por ejemplo, imagínense, ya, vamos al ejemplo de Fanta. Fanta es una marca que está en el arquetipo del bufón porque es divertida, es juguetona, es chistosa, tiene chistes, su publicidad es muy llamativa, muy visual. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ustedes tienen una comunicación de Fanta en la cual habla mucho de libertad, de explorar, de conocer, de hacer un viaje, cosas por el estilo? Se pierde un poco la esencia, justamente porque no está dentro de su arquetipo. La comunicación arquetípica funciona porque te da una cierta linealidad en la marca, una cierta predictibilidad que te deja saber más o menos cómo va a reaccionar. Nuevamente, piénselo como los signos del zodiaco, ¿no? Ah, se molesta por las puras, debe ser Capricornio. Ah, le gusta que lo miren todo el tiempo, debe ser Leo. Es algo así, ¿ok? ¿Qué es cierto tiene todo esto? Como les decía, hay arquetipos de marca y psicología del color. ¿Es una herramienta útil? Sí. Yo les diría que no piensen que está clavado en piedra. Les diría que si les interesa, busquen los modelos de arquetipo en Google. Es bastante accesible, bastante fácil y directo. Puede ser creador y sabio a la vez. Pienso en alguna, creo que no, porque si eres creador, estás hablando de hacer algo nuevo y algo distinto, mientras que el sabio se respalda del conocimiento que ya existe. Sería un poco complejo eso. Puede ser, por ejemplo, creador y cuidador, o creador y gobernante, porque le da un cierto matiz. Y si quieres jugar con sabio, por ahí que con héroe, con explorador, pero creador y sabio a la vez, la veo bastante difícil. A menos que tengas un ejemplo concreto en mente y lo puedes poner y lo conversamos. Ahora, cuando llevamos la herramienta a la IA, que es lo que estamos tratando de hacer, tenemos que tener los prompts muy claros, ¿ok? Necesitamos definir el estilo de voz, la comunicación, la forma en que la marca quiere hablar, y esto es el arquetipo, dirigido a las personas que querramos dirigirnos, que son nuestro buyer persona, que ya lo habíamos construido, considerando sus valores principales, personalidad y objetivos de conexión emocional, proporciona ejemplos de frases para redes sociales e email. Este prompt lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Nuevamente, recuerden que todo tiene que ser adaptado a sus propias marcas y a las cosas con las que ustedes están trabajando para que funcione de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí le podrían poner, define el tono de voz y estilo de comunicación de marca en el arquetipo, no sé, ¿quién me quiere contar alguna de sus marcas y la forma en que le gustaría entender a su marca? Había un salón, ¿quién tenía el salón de belleza? Viajes, ya, Laura, vamos a jugar con viajes, ¿ok? Vamos a hacer esta pantalla grande nuevamente. Y vamos a jugar con una agencia de viajes, ok. El arquetipo casi que natural del viaje es el explorador. Casi que natural. Si tú quieres darle un tinte diferente a una agencia de viajes, podría jugar con el cuidador, con una comunicación un poco más orientada hacia la experiencia, hacia el viaje de lujo, hacia la vivencia que vas a tener antes que al viaje en sí mismo. O podría jugar con el arquetipo del rebelde, tal vez, porque es un viaje de rebeldía. Ahí ya depende de cómo lo quieras trabajar. Pero una agencia de viajes, por lo general, se inserta en el del explorador. Entonces, pensando en esto, podríamos tener, por ejemplo, define el tono de voz y estilo de comunicación de una marca en el arquetipo del explorador, dirigido a el buyer persona que hemos construido en la primera sesión y el resto del rollo que estamos poniendo ahí. ¿Okay? Una marca que crea productos para doctores en base a innovación en conocimientos médicos. ¡Hala, qué específico! A ver, si yo soy una marca, es como una especie de farmacéutica, pero basada en conocimiento médico.
¿Qué tipo de productos, Araceli? ¿Como herramientas para doctores o estamos hablando de medicamentos? Daniel dice, gobernante en empresa de transformación digital. Herramientas, dice Araceli. Ok, si yo te estoy dando una herramienta para que tú hagas mejor las cosas, podrías hacerlo desde el arquetipo del amigo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está complementando tu función. Podrías hacerlo también desde el arquetipo del mago, porque estás brindando soluciones para problemas que en otro momento no encontrabas. Podrías trabajarlo también desde el arquetipo del cuidador también, porque estás trabajando en servicio. Ahí ya depende de cómo quieras orientar la comunicación y las historias que quieras contar de tu marca. Y por acá me decían, gobernante en empresa de transformación digital. Completamente de acuerdo, Daniel, puede ser un gobernante porque finalmente es muy importante mantener el control cuando estás hablando de transformación digital. Y además es un proceso, yo he pasado por transformaciones digitales y auditorías y es tedioso, es largo, es pesado, para los que, no para los que lo hacemos, sino para los que lo tenemos que vivir. Entonces, creo que funciona bien. Suplementos nutracéuticos. Suplementos, podría ser el amigo. Sí, yo creo que el amigo podría jugar ahí. El inocente, que es el everyday person, también podría funcionar bastante bien. O sea, nuevamente, ahí se trata, chicos y chicas, de que pensemos en cuál es el ángulo que le quiero dar a la comunicación, cuál es el ángulo o cuáles son las historias que yo quiero contar con mi marca. Porque si hablamos de la categoría per se, podríamos tener que diferentes marcas o diferentes agencias de viaje se enfoquen solamente en el producto. Viaja con nosotros porque es más barato. Viaja con nosotros porque llegamos a todos lados. Viaja con nosotros por esto, por el otro. Que no es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, quieres aprender, voy a inventarme cualquier cosa, quieres aprender a vivir de las experiencias que has tenido, enriquecer tu cultura, saber cómo viven las personas en otros lugares y adaptar ese conocimiento para que tú lo tengas en tu propia vida, viaja con nosotros y vas a poder hacer todo eso. ¿Ven qué diferente es el mensaje cuando yo te trato de vender el producto a cuando te cuento la historia desde el arquetipo? Cambia mucho la forma en la que podemos ver las cosas. Productos electrónicos como audífonos celulares. Ok, un producto electrónico podrías trabajarlo desde amigo, podrías trabajarlo desde gobernante, si quieres ser muy high fidelity, yo lo trabajaría desde el gobernante. Si es más del uso cotidiano, te diría que puede ser amigo e incluso mago, porque finalmente los productos tecnológicos tienen mucho esto de la solución, ¿no? De cómo me ayuda a solucionar algo específico. Que nuevamente, ¿no? Yo te puedo decir, cómprame mis audífonos que cuestan 300 soles. Oye, a ti te interesa mucho mantener una buena calidad de sonido, sientes que de repente las cosas que escuchas necesitan un tono más arriba, te gusta explorar sonidos diferentes, cosas por el estilo que te ayuden a bajar esa historia en uno de estos arquetipos. ¿Ok? Ahí tienen algunas cosas para pensar, creo yo. Entonces, ya saben, productos agroquímicos para nutrir los... Ah, la Marcela, a ver, pensemos. Un producto agroquímico es algo muy específico y muy especializado y se trabaja en el B2B. Entonces, ¿quiénes son tus clientes, Marcela? ¿Marcela? A ver, a mí me resuena que productos agroquímicos son, pues, agricultores y dueños de almacenes que venden esa clase de productos para el campo, que hay agricultores. ¿Cuál es la preocupación de un agricultor? Que haya sembrío, que funcionen las cosas. Podría ser desde gobernantes, ¿sabes? Porque es muy importante la estrategia de controlar las cosas, que las cosas funcionen bien. También podría ser desde el sabio, tal vez, hablando de la importancia y la relevancia de haber hecho evaluaciones, de haber hecho controles exhaustivos en las cosas que estoy utilizando. Sí, creo que con esos dos podría funcionar. Tal vez con el mago, ¿no? Hablando desde la posición de poder, de solucionar las cosas, los problemas, ser héroe por los alimentos. Podría ser héroe por los alimentos, pero ¿sabes qué? A mí me daría miedo usar ese arquetipo porque presupone que hay un problema alimentario. Y de nuevo, el mismo problema, Laura. Cuidador podría ser, pero presupone que va a haber un problema.
Y cuando hablamos de marcas no queremos plantearla desde el problema, sino desde la solución. ¿Qué es lo que yo estoy solucionando? Que tú puedas mantener y que tú puedas hacer que tu cosecha funcione bien, que tú puedas mantener almacenados estos productos agroquímicos de manera adecuada. No te voy a decir, oye, se te pueden malograr las cosas. Te voy a decir, va a funcionar mejor si lo haces de esta manera. Claro, el genio puede funcionar. ¿Sí? Es cuestión de, como les digo, como siempre digo, esto es cuestión de conversarlo, de darle vueltas, de mirarlo, de darle diferentes miradas, porque acá yo no tengo las respuestas para todo, de ninguna manera, pero sí ayuda a esa conversación. Productos de belleza y maquillaje y moda. A ver. Maquillaje y moda podría ser desde el amante, porque habla de intimidad. Hay muchos estudios, Helen, que relacionan el uso de maquillaje con identidad, con construcción de identidad. Hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, y una vez leí un estudio que después de la Segunda Guerra Mundial, me parece que fue en Suiza o en República Checa, en ese momento era Checoslovaquia, no me acuerdo cuál era, como hubo una restricción económica muy fuerte, no se podía utilizar maquillaje porque no se podía comprar, y lo primero que se hizo cuando se volvió a abastecer el mercado fue que el incremento de la categoría de maquillaje fue cercano al 60 o 70%, y ya los estudiosos, los mercadólogos después empezaron a entender que esta construcción, perdón, esta categoría del maquillaje hablaba mucho de la construcción de la identidad y de cómo en un momento de guerra puede haber pasado tanta desgracia y aún así la presentación personal seguía siendo importante. Y por eso es que empezaron a comprar mucho de esto. Yo creo que el tema de intimidad o el arquetipo del amante funciona muy bien con los temas de maquillaje. También podría ser desde el rebelde, que me parece que Sison trabaja desde el rebelde el tema de maquillaje. Y el inocente también podría ser, ¿no? Porque en esta etapa en que se empieza a usar el maquillaje en la adolescencia o cosas por el estilo. ¿Y por qué es peligroso enfocarnos en el problema? Ya, Araceli, te explico. Lo que pasa es que tú como consumidor ya tienes problemas, ¿ok? Y si la marca viene, imagínate una situación cotidiana en la que, no sé, has tenido una mala semana, te robaron el celular o no has llegado a tu meta de fin de mes y viene tu pata o tu amigo o tu amiga y te dice, oye, te robaron el cel, ¿no? Pucha, qué vaina que te hayan robado el cel. Sí, oye, se siente horrible cuando te roban el celular. Imagínate, ya estaban todas tus cosas, tus cuentas bancarias, estaba has tenido que bloquear tus tarjetas. O sea, es como, se siente que te estuvieran chancando más sobre el problema. Que no es lo mismo que si viene una persona que te dice, oye, sé que te robaron el celular, ya pudiste bloquear las cosas que tenías que bloquear. Si quieres, te presto el celular que yo tengo para que llames y bloquees. O, por ejemplo, cuando nuestros papás o nuestros amigos nos dicen, por si acaso yo tengo otro equipo que puedes utilizar hasta que te compres uno nuevo. Si se dan cuenta, ahí no estamos enfocando desde el problema, sino desde la solución. Y esto es lo que te ayuda a que generes un buen vínculo con las marcas. Si tú trabajas desde el problema, vas a hacer que las personas te relacionen con problemas. Y eso no es un relacionamiento que queramos tener como marca. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ok. El storytelling la IA nos ayuda a acelerar un poco el tema de la creatividad, pero no la reemplaza, ¿ya? Volvemos a lo que he venido diciendo todas estas sesiones. Nunca dejen a la IA libre, nunca dejen que la IA decida por ustedes. La IA nos ayuda, es una herramienta valiosa, útil, importante, sí, pero siempre tiene que ser supervisado por un humano, ¿ok? ¿Qué nos puede dar la IA? Nos puede ayudar a generar ideas narrativas variadas y rápidas, nos puede crear guiones completos y versiones alternativas, adaptar una misma historia a múltiples formatos y canales, hacer un A/B testing rápido, pero recuerden que nada de esto sirve si no hay un criterio humano detrás, ¿ok? Es lo más importante que... Yo sé que este curso se llama Marketing Estratégico e IA, y no quiero decir que la IA sea mala. La IA es buena, ayuda, pero es una herramienta. Es como... Imagínense un martillo puede servir para clavar cositas en la pared y poner un cuadro bonito, como también puede servir como un arma. Entonces, es la forma en la que utilizamos la herramienta la que nos permite sacar su verdadero potencial y ayudarnos a nosotros como profesionales, como estudiosos, como marcólogos, si se quiere, para llevar las cosas a otro nivel. ¿Ok?
Entonces, vamos a hacer este último prompt que puede ayudarles. Ratito, quiero cerrar la presentación para copiar. Acá está. Este prompt nos puede ayudar. Recuerden reemplazar todo lo que está en corchetes por cosas relacionadas a sus marcas, ¿no? Crea una historia de marca completa para un producto agroquímico dirigida a campesinos y personas de almacenamiento, utilizando la estructura de storytelling, problema, conflicto, encuentro de la guía, o sea, de mi marca, plan y transformación emocional. Usa un tono emocional, cercano, inspirador. Acá es donde podemos poner, utiliza el arquetipo del bufón, del jester, del cuidador, del everyday o de lo que quieran, y alinea con el arquetipo, incluye el call to action sutil. El call to action, recuerden, es la llamada a la acción. ¿Okay? Esto se lo pueden poner a su Gemini o a su ChatGPT o a Claude o con el que trabajen y les va a ayudar a bajar un poco la información. Y recuerden, importante, siempre depurar la información que reciben de la IA. No me voy a cansar de decirlo jamás. Luego viene ya esta parte que es un poco más la bajada de la información, cuando han hecho su prompt, cuando ya lo han revisado, cuando están de acuerdo con la historia que tienen y que quieren contar, es momento de empezar a contarla. ¿Okay? ¿Y cómo la empezamos a contar? En diferentes canales. Por ejemplo, podemos utilizar como un reel o video corto, que es algo más dinámico, algo más rápido, como puede ser el ejemplo que vimos de Coca-Cola, que era bastante más directo. Un post en redes que tenga un hook más la idea de transformación, que es un poco más amplio, te permite un formato un poquito más largo, que no se exceda tampoco. Un post en redes que también te permita este espacio. El artículo de un blog, que es una versión mucho más profunda. De hecho, escribir historias de marcas con storytelling funciona muy bien. Quiero mostrarles, bueno, no se las voy a mostrar, les voy a dejar el link acá nada más. Ahorita que, de nuevo, que está tan de moda el fútbol, y ya saben, ya les he contado que a mí me gusta el fútbol. Siempre le cuento a la gente que a mí me gusta mucho el fútbol. Ok. Si pueden, lean este artículo. Este artículo es de la revista Orsay, la escribe el bueno, ¿cómo se llamaba el señor que escribió esto? Cassiari, no me acuerdo su nombre, se apellida Cassiari. Es una narrativa que él hace de Lionel Messi. El artículo se llama La valija de Lionel. Es previo al Mundial 2022, antes de que Lionel fuera campeón del mundo. Les recomiendo mucho que lo lean por cómo va narrando la historia. Traten de entender la forma en que presenta la historia y los elementos que hacen que se enganche. Si hay alguien de Argentina, probablemente le guste más que a los otros países. Y si alguien ha migrado, también es probable que les guste bastante más que a otros. Pero ya de por sí tiene una bonita estructura de historia. Luego el mail marketing también funciona muy bien y las historias de Instagram o LinkedIn. ¿Okay? Y la ventaja del storytelling es que mantiene la coherencia narrativa mientras optimiza cada plataforma. Y esto es algo que puede ayudar mucho. Aquí vamos a parar. Quiero, antes de darle como les había contado, quería hacer una sesión un poco más corta porque quiero estar disponible para responder preguntas. Quiero que tengamos ese espacio que creo que fue bastante rico en la última sesión, así que aprovechémoslo para que puedan hacerme preguntas relacionadas de marca, de storytelling, de branding, de lo que buenamente quieran preguntarme. Voy a tratar de solucionar sus preguntas lo mejor que pueda por un espacio de 10 minutos y después le devuelvo la posta a Arnold para que puedan hacer la evaluación final. This is the time. ¿No? ¿Nadie? ¿O están escribiendo? Crear historias ayuda a conectar con los clientes siempre y cuando haya buenos time. Voy a hacer un ejemplo corto en el juego. A ver, ya, vamos a hacer un ejemplo en el juego. A ver, mi amiga Cueli.
Para ustedes, ¿la IA es hombre o mujer? Hombre, ok. Vale. Depende. Pues no vale decir depende. Para ti, ¿es hombre o es mujer? Nada más. Mujer, ok. Mujer. Ok, está bien. Ya, a ver, vamos a agarrar. Como Karina nos pidió el ejemplo. ¿Karina fue? Sí, Karina. Ya, Karina, dime, escríbeme acá el nombre de tu marca y de qué se trata tu marca. Ah, sí, estoy de mal humor, hombre. Ok. Y sus repuestos dicen, a ver, para Isuzu Repuestos Diesel, que es una marca que vende repuestos de automóviles y maquinaria pesada, supongo. Dirigida ¿a quiénes? ¿A conductores? ¿A mecánicos? ¿A quién está dirigida? Dirigida a hombres entre 30 y 50 años que se dedican ¿a qué? ¿Qué hacen estas personas entre 30 y 50 años? Al transporte, ok. O sea, son conductores. Ok, se dedican al transporte utilizando la estructura de historia para el encuentro con la marca Isuzu. Plan transformación emocional usa un tono emocional, un tono cercano, vamos a ponerle, porque creo que es el que funcionaría mejor. Cercano e inspirador. Inspirador. Y en línea con el arquetipo de, ¿qué arquetipo quieres usar? Vamos a utilizar el every person, pero vamos a ver cuál nos conviene más. A ver. Con gobernante, ya. Ok, vamos a utilizar gobernante. Gobernante. Hola, Cuen, creando historia. Ah, yo a mi Cuen la trato así, por si acaso. Le quiero mucho. Creando historia, ya. Vamos a ver qué me dicen. Además, Cuen lo va a adaptar a la forma en la que yo le escribo normalmente y lo va a sacar respondiendo a que ya conoce mi perfil, que sabe que soy investigador y todo esto. Así que vamos a ver qué nos dice. Ajá. A ver, vamos a leerlo juntos, ¿ya? Título del Señor de la Ruta. Problema. Hay un silencio que solo conocen los que pasan más horas en la carretera que en su propia casa. Es el silencio de las 4 a.m. cuando el motor dice el ruge. Y tú sabes que todo lo que amas depende de que esa carga llegue a tiempo. Eres el proveedor, el jefe de familia, el capitán de la logística. Tu reino no se mide en hectáreas, sino en kilómetros. Tu esfuerzo mueve al país, pero el peso de la corona a veces se siente en los hombros. ¿Qué tal la introducción, ah? Conflicto. Bueno, ya, eso voy a dejar para que lo lean. Pero miren, hay una cosa más que se puede hacer aquí, que le puedes decir... Cuen, ayúdame a adaptar la historia que me has contado a publicaciones cortas
que estén entrelazadas, que estén enlazadas entre sí y que produzcan tres materiales. Uno para redes sociales, uno para un hook en un artículo más grande y uno con una pieza visual. ¿Ves? Ese es el tipo de cosas que nos puede dar una IA cuando está entrenada. Acá está el hook para el artículo, ¿no? Los 5 pilares de transportista que domina su reino. Ya estamos jugando desde el gobernante desde el comienzo, porque estamos hablando del gobernante. El hook de apertura, pieza visual, formato de video corto, y te da hasta el guión del comercial que tú puedes utilizar. ¿Eh? Y ya, eso es. Así es como se hace con la IA. ¿Qué les parece? Fácil, ¿no? Mi sugerencia es que utilicen esto con sus marcas, hagan el experimento, pruébenlo, denle vueltas. La cosa es que, no, es que, pero tampoco es tan difícil. Ese es el tema. Este tipo de contenido, si no tienes la ayuda de la IA, le toma a un grupo de creativos bastante rato. Entonces, nuevamente, la sugerencia es, si van a utilizar esta herramienta, no olviden hacer la curaduría, no olviden revisar las cosas que está produciendo la IA y sobre todo, no copien peguen. Eso nunca funciona en ninguna circunstancia. ¿Ok? Va. Entonces, si hay alguna otra duda, porfa, que me quedan algunos minutos. 4 minutos. El prompt, sí, aquí está el prompt. Está aquí en el chat. Aquí lo pongo nuevamente. Oye, qué genial se ha conectado Christopher Robin. Bueno, ya está. Nada, conmigo es hasta acá. De nuevo les dejo mi correo. Por si tienen alguna duda. Les dejo mi número. 917, perdón. 51, 917, si tienen dudas, preguntas. Laura, los creativos te refieres a las piezas visuales. Hay otras que son más potentes que Qwen. Qwen es un buen analista de texto. Para imágenes puedes usar ChatGPT o puedes usar Claude. Y estoy seguro que hay otras más, pero son las que yo más uso. ¿Ok? Va, entonces nada, Arnold, te devuelvo el dominio de la sesión. ¿Estás por ahí, amigo Arnold?